Bitcoin ha entrado en una de las fases más importantes de este ciclo y dejará serias consecuencias para todos los inversores que ignoren su próximo movimiento. La espera está llegando a su fin, así que no tires la toalla. Después del mayor mercado bajista de la historia para Bitcoin, las últimas caídas y junto a los datos de inflación de esta semana han vuelto a levantar la incertidumbre entre los inversores, que ven cómo la Fed podría frenar las bajadas ante el temor de un nuevo aumento en los precios. Sin embargo, Bitcoin está entrando en una fase muy importante, en la que podría darnos alguna que otra sorpresa replicando lo que ha ocurrido en otros ciclos. En el vídeo de hoy vamos a repasar todo lo que ha estado pasando en el mercado durante la última semana, la fase en la que está entrando Bitcoin, algunas de las métricas y factores determinantes y por último repasaremos el posible comportamiento que podríamos tener en los próximos meses si Bitcoin realmente cumple con lo ocurrido durante otros ciclos. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. ¿Estados Unidos continúa en problemas? Los problemas continúan para los Estados Unidos, ya que debido a las últimas decisiones, a los problemas de inflación, las bajadas de tipos, crisis de deuda y a sus ventas masivas de Bitcoin, todo esto ha tenido un fuerte impacto sobre el sector cripto. Y una semana más vuelven a estar en boca de todos por culpa de la inflación. Después de varios meses en los que la inflación no ha parado de desacelerarse, cayendo al 2.5% y quedándose a solo un 0.5% del nivel objetivo de la Fed, los datos de esta semana no han ido tal y como esperaban, volviendo a levantar bastante polémica, sobre todo después del aumento considerable de las tensiones internacionales. Y es que el pasado 10 de octubre se anunció el dato de septiembre, donde la inflación alcanzó el 2.4%, un 0.1% mayor a las expectativas, que es una cifra que no gustó demasiado, ya que excluyendo la energía y los alimentos, el precio de los productos básicos subió un 0.3%, lo que equivale a un 0.1% mayor a la cifra esperada. Unos datos que generaron bastante incertidumbre, viendo como después de haber acumulado ya varios meses muy positivos y después de ver la primera bajada de tipos, al tener unos datos de inflación mayores a lo esperado, podría acabar causando una mayor presión en la Fed, lo que podría también hacer que sean mucho más conservadores y aumentar enormemente el riesgo de que la economía se siga enfriando y acabe por desembocar en una recesión. De hecho, esto es algo que se lleva muchos meses hablando, con la mayoría de los inversores intentando analizar si tendremos o no un soft landing, y se podrá evitar así una posible recesión. Sin embargo, por el momento esto sigue bastante en el aire y está generando mucha incertidumbre y presión en los mercados. No obstante, aquí hay otro factor que juega un papel muy importante y que va más allá de los precios, que son las solicitudes por desempleo, ya que tal y como explicamos en uno de los últimos vídeos, para ver la fortaleza de la economía de los Estados Unidos, además de los datos de inflación y los precios, entran en juego otros datos muy importantes, como las solicitudes por desempleo. Un registro que recientemente ha sido bastante decente, o al menos así nos lo han vendido, reflejando según Powell un mercado laboral aún más fuerte y resistente, y rebajando los temores de inflación. Sin embargo, esta semana este dato no ha sido tan positivo. De hecho, si le damos un vistazo a los datos, después de que algunos responsables políticos mostraran su preocupación por el mercado laboral, las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo se han disparado de forma inesperada, alcanzando la brutalidad de 258.000 solicitudes durante la semana pasada. Y esta cifra, para que te hagas a la idea, ha sido la más alta desde agosto de 2023 y supone además un aumento enorme desde la semana anterior en más de 33.000 solicitudes, siendo además una cifra bastante superior a la que esperaban, que hubiera sido de unas 230.000. ¿Pero qué ha pasado, Hugo? Pues según la CNBC, aquí están llegando varios factores importantes. En primer lugar, tenemos los fenómenos meteorológicos que han azotado los Estados Unidos, como el huracán Helene, que dejó un aumento de más de 12.000 solicitudes. Y luego también tuvo un efecto gigante el International Boeing, después de realizar una huelga de más de 33.000 trabajadores. Y viendo este repunte inesperado de la inflación, el mercado no reaccionó de la mejor manera posible, dejando una fuerte caída en Bitcoin que volvió a probar a final de semana
los $58.000, aunque es cierto que a las pocas horas se recuperó y volvió de nuevo a los 62.000, pero sí que ha dejado bastante incertidumbre de nuevo y dudas entre los inversores. No obstante, desde mi punto de vista es cierto que la inflación no ha bajado lo que se esperaba, pero si miramos todo con un poquito más de perspectiva, este dato no ha sido tan preocupante como nos lo hacen ver, ya que está seguido bajando respecto a agosto, cayendo hasta el 2.4% y marcando el punto más bajo en los últimos 3 años. ¿Continuarán las bajadas de tipos? Y me gustaría compartir contigo una tabla que ha publicado en Twitter Nick Timiraos, autor corresponsal y jefe de economía del periódico estadounidense Wall Street Journal, en el que se refleja cuáles son las predicciones de las principales instituciones del mundo para la próxima bajada de tipos del mes de noviembre. Una tabla en la que aparecen gigantes como Bank of America, Barclays, BNP, Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs y Wells Fargo, entre otros, y en la que podemos observar que a pesar de los datos de esta semana, la mayoría sigue firme en que la Fed va a bajar los tipos en la próxima decisión del 7 de noviembre, que será justo después de las elecciones. De hecho, según esta tabla, todos están de acuerdo en que bajarán 25 puntos, que no son los 50 que se estimaban en la anterior reunión, ni tampoco dejar estables después de ver cómo el mercado laboral está sufriendo, una predicción que coincide a la perfección con las estimaciones del mercado, ya que según Fed Watch Tool se estima en un 89.5% que van a bajar los tipos en 25 puntos y en un 10.5% que se van a quedar en el nivel actual. Y viendo la tabla anterior, también hay unanimidad en la decisión para diciembre, ya que según todas las instituciones bajarán 50 puntos entre noviembre y diciembre, es decir, 25 en cada decisión. Y más allá de ahí, en 2025 es donde hay opiniones diferentes, la mayoría rondando los 100 puntos de bajada, algunos por encima como Bank of America con 125 o 150 Wells Fargo, y otros que están un poquito por debajo como Barclays con 75 o RBC, que es el que está siendo bastante más pesimista en cuanto a las bajadas, anunciando solo una bajada de 25 puntos durante todo el 2025. Por eso mismo es muy interesante ver cómo en la mayoría de los casos los inversores están bastante seguros de que veremos bajadas fuertes en los tipos, lo que sin duda aliviaría bastante presión en el mercado y ayudaría mucho a los principales mercados que se están posicionando de forma muy interesante para el próximo año. No ignores esta señal. Y viendo todo esto que está sucediendo, es normal que haya muchos inversores que ya estén perdiendo la esperanza. Además, se juntan factores como el comportamiento distinto entre Bitcoin y la bolsa, que estas últimas semanas, mientras que Bitcoin ha estado corrigiendo y perdiendo fuerza, el S&P 500 ha vuelto a romper máximos históricos, superando los 5.800 puntos y subiendo más de un 22% en lo que llevamos de año. Algo que ha publicado CryptoRover en un gráfico que refleja la perfección este movimiento y cómo desde mediados de septiembre el mercado de acciones ha estado más fuerte. Sin embargo, no creo que sea algo por lo que haya que preocuparse ni mucho menos. Y Bitcoin sí que se podría estar preparando para un próximo movimiento antes de lo que muchos esperan. De hecho, si vemos los gráficos de Bitcoin tenemos varios indicadores que son muy positivos. En primer lugar tenemos el tiempo transcurrido desde el halving, que actualmente es de algo más de 245 días, entre marzo y octubre, un punto en el que anteriores ciclos ha marcado un importante cambio de tendencia. Y es que no es ni mucho menos la primera vez que tras el halving Bitcoin se hunde poco a poco y pierde el interés de muchos inversores, hasta que con el paso del tiempo este evento realmente va teniendo efecto y la menor producción de Bitcoin junto a un aumento de la demanda provoca una subida parabólica en su precio. Un hecho que ha ocurrido como un reloj ciclo tras ciclo, como por ejemplo durante el halving de 2020, que tuvo un movimiento muy similar al que estamos viendo ahora mismo. De hecho, poco después del halving el precio se frenó en seco y estuvo desde mayo hasta octubre sin apenas ver movimiento. Y cuando mucha gente ya había tirado la toalla y dejó de creer en que podríamos ver un repunte, fue cuando empezó un movimiento alcista muy importante que resultó en una subida de más de un 600%, hasta que marcó máximos históricos en abril del 2021. Pero esto no solo ha ocurrido en años de halving, sino que además se juntan otros factores importantes. Y es que para empezar estamos ante el mejor trimestre del año, con meses como octubre y noviembre que suelen ser los más alcistas para Bitcoin. Y de hecho, durante el año pasado, en 2023, aunque el precio no se comportó muy bien hasta marzo, la decisión sobre el ETF de Bitcoin hizo que el precio se reactivara en este último trimestre, dejando un cierre de 2023 muy
muy positivo. Además se junta que es un año de elecciones en los Estados Unidos, las cuales, al igual que el halving, ocurren cada 4 años, y en este caso apuntan que Bitcoin tendrá un papel bastante importante en las elecciones, que marcará un futuro en los mercados y en el que se encuentran dos candidatos que son bastante más afines con las criptomonedas que el anterior gobierno, lo que ha provocado que muchos analistas hayan compartido predicciones muy positivas en lo que respecta a los meses y años posteriores a las elecciones, con subidas muy importantes que dejarán a los inversores que fueron pacientes y no liquidaron en la corrección unas ganancias muy interesantes. Y esto no es todo, sino que se ha juntado con otros indicadores que históricamente también han sido muy positivos más allá del halving o etapas o ciclos de Bitcoin. Y uno de ellos sin duda es el gráfico de liquidez a nivel global, que es un indicador que mide la cantidad de dinero o liquidez que hay a lo largo del mundo y que durante los últimos años se ha movido de forma muy parecida con el precio de Bitcoin. Algo que podría ser muy positivo para Bitcoin, ya que si echamos la vista a su evolución durante los últimos meses, este no ha parado de crecer, con la liquidez global disparándose y superando los 107 trillones de dólares. Por lo que si se repite el movimiento de Bitcoin en 2023, podría hacer que vuelva a acercarse a los 70.000 o que incluso llegue a superarlos y buscar niveles mayores, acercándose peligrosamente a los 100.000. Y aquí es donde quiero llegar, porque sí que es cierto que a nivel anímico el mercado no está atravesando su mejor momento, con toda la incertidumbre global, las tensiones, los problemas con el fiat y toda la larga espera que llevamos teniendo desde el año 2021. Pero si realmente entiendes el funcionamiento y potencial que tiene Bitcoin, le espera un futuro muy prometedor, ya que estamos hablando de un activo escaso y cada vez más solicitado, y en el que más inversores entienden su valor real y potencial a futuro. Un activo que es incontrolable por gobiernos, descentralizado y global, y en el que el tiempo solo puede jugar a su favor. De hecho, este último año hemos visto hitos como la aprobación de los ETF, que están comprando sin parar semana tras semana, y con ejemplos como BlackRock, que aprovechan cada corrección para seguir acumulando más y más. Y con un marco regulatorio más favorable que será mucho mejor tras las elecciones, y que ya hemos visto que ha posicionado a Bitcoin y Ethereum por el apoyo institucional. Por eso mismo es importante no tirar la toalla en estos momentos, aprovechar las oportunidades que se presenten y sobre todo ignorar todo el FAD y ruido de los medios. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto nunca sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.